Hola a todos y todas, bienvenidos a Conversaciones con Sentido, el podcast que hago con mi buen amigo Xavi Pon. Y hoy vamos a entrevistar a Salvador Vivas, que es experto en la técnica de diálogo de voces. Todos tenemos voces en nuestro interior, les llamamos la voz del ángel, la voz del demonio, de la intuición y muchas otras. Y Salvador es la única persona en España cualificada para formar y para utilizar esta técnica que fue desarrollada en Estados Unidos. Él es brasileño, aunque está afincado en España desde hace más de 20 años, y nos contará que tuvo una infancia y una juventud complicadas, porque perdió la vista del ojo derecho con 5 años. Aunque después se formó en químicas, en realidad él se define como un buscador de respuestas. Y eso le llevó a encontrar a partir de los 30 años el diálogo de voces, que cambió su vida porque empezó a escuchar esas conversaciones que tenía dentro de él. También nos hablará de vulnerabilidad, de perdón, de felicidad, de vivir con amor, de sonreír, de ser agradecido, es decir, de muchas, muchas cosas. Vamos a hablar con él. Hay un comunicador americano, Les Brown, que a mí me gusta mucho, que dice que hablar con nosotros mismos no es de locos, a no ser que te digas algo a ti mismo y te respondas, ¿eh? ¿Qué? No estoy de acuerdo con esto que dices, ¿no? O sea, si hay esta confrontación interna, igual ahí sí que hay algún problema, pero hablar con nosotros mismos es algo natural. Y hoy tenemos con nosotros Salvador Vivas, para profundizar en este diálogo de voces que tenemos dentro de nuestra mente. Salvador, bienvenido. Hola, muy buenas, David. Gracias por esta invitación. Un placer estar aquí contigo. Genial. Antes de profundizar en el diálogo de voces, que da mucho que hablar, es un tema que a mí me apasiona, y te lo digo de verdad, de corazón, me apasiona este tema. Querría conocerte y dar la oportunidad a quien nos escucha también que te conozca un poquito más. ¿Nos puedes contar 3 cosas importantes para ti en la vida? Tres cosas importantes, vamos a ver. Yo creo que la primera no es una cosa, es una persona, ¿no? Y esta persona es mi mujer. Es la persona más importante de mi vida, porque ella representa la sensibilidad, representa la parte vulnerable, ¿no? Cuando hablamos de diálogo de voces, la pasión tuya y mía, ¿no? La base es la vulnerabilidad. Y mi mujer representa esto. Y la vulnerabilidad no es algo frágil, la vulnerabilidad representa las fuerzas, tener el valor de poder abrirte, ¿no? De ser tú mismo, ¿no? Esta sensibilidad verdadera, ¿no? Y mi mujer, la Merced, representa esto para mí, esta sensibilidad, esta vulnerabilidad, pero desde de la fuerza, ¿no? Uh -huh. La segunda cosa que me preguntas de cosa importante es el vivir, pero vivir desde de la presencia, ¿no? Vivir como en la película de Pixar, Soul, ¿no? Que uno de los espíritus que tiene que nacer comenta, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la importancia? ¿Para qué vivimos? ¿No? Y el maestro, el guía, dice, simplemente vivir, tienes que vivir, pero vivir con presencia, con intensidad, con realmente con, estoy aquí, ¿no? Haciendo lo que sea, ¿no? Pero estás ahí, ¿no? Que cuando llegues en casa y te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Que no contestes un día más, un día como otro, ¿no? Los días no son iguales, ¿no? Y eso es importante, vivir, pero vivir con presencia, con amor, con intensidad, estar presente en lo que haces, ¿no? Y la tercera cosa que para mí es muy importante, es que va muy vinculado con la segunda, es la sonrisa, ¿no? Sonreír, pero con el sentido de agradecimiento. Esa sonrisa que agradeces por estar vivo, agradeces al otro, ¿no? Agradeces a ti mismo, ¿no? En una de las meditaciones del maestro Thich Nhat Hanh, él te enseña, ¿no? Que al momento de inspirar, te das cuenta que estás vivo, ¿no? Y al expirar, agradeces y sonríes a la vida, ¿no? Como este agradecimiento, estoy vivo, gracias, ¿no? Esas son las tres cosas importantes. Salvador, pues empiezas ya dando mensajes aquí profundos de vida, esa vulnerabilidad que nos debería acompañar para conectar más con los demás y abrirnos, vivir con amor, vivir con intensidad y sonreír, agradecer a la vida. 3 mensajes muy profundos que agradezco que ya los compartas al abrir la conversación que estamos teniendo.
Pero los primeros años de tu vida sé que fueron difíciles para ti y que ha habido ahí también para ti un proceso de aprendizaje para llegar a estos mensajes que nos acabas de dar. Ha habido todo un recorrido vital por tu parte. ¿Qué aprendiste si quieres compartir qué pasó en esos 30 primeros años de tu vida y qué aprendiste sobre todo? Eh, Vamos a ver, esta primera parte de mi vida, vamos a separarla, ¿no? Que estoy casi con 60 años ya y los primeros 30 años ha sido como la búsqueda, ¿no? Una búsqueda constante de entender la vida, ¿no? A los 5 años pierdo la visión del ojo derecho y en este caso mi madre me pone en esta burbuja protectora y esta protección de alguna manera me impide vivir, ¿no? Me impide descubrirme, ¿no? Desde el amor de la protección, ¿no? He dejado de ser yo. Entonces voy creciendo, pero no tengo una identidad, no consigo identificarme con nada, ¿no? Y cuando llega la etapa de la pubertad, hay una parte, estas voces van naciendo y una de las voces principales es el camaleón. He sido un adolescente muy camaleónico en el sentido de, vamos a ver, David, ¿qué le gusta a David? Vamos a ver, David le gusta fútbol. Vale, voy a leer mucho sobre fútbol, voy a aprender fútbol y cuando hablé con David, pues estaré hablando de fútbol con David. Y cuando llegaba en casa, era como, qué vacío. No me sentía pleno, ¿no? Y ahí era como, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Por qué hay tanto vacío o infelicidad, ¿no? En esta vida. Yo tenía la parte externa muy bien, ¿no? Tenía una situación económica estable, tengo la formación en química, tenía un trabajo, tenía dinero, tenía una situación económica buena, pero había un vacío enorme, ¿no? Y siempre buscando respuestas, y más en Brasil, que hay una facilidad de posibilidades en la época, ¿no? Estamos hablando de los años 70, ¿no? De estudiar cosas diferentes, me he metido en todo, buscando respuestas en todo tipo de técnicas, desde meditación hasta casi masonería, entrando en todos los temas buscando respuestas, ¿no? Y no encontraba. Y de pronto me encuentro con una frase de Buda, que la frase para mí ha sido un marco importante, ¿no? Que el dolor es real y el sufrimiento es una opción de vida, ¿no? Y para mí era como, ¿qué dice Buda? ¿Cómo puede ser el sufrimiento una opción, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? Y ahí está. Entonces, toda mi vida ha sido esta búsqueda de respuestas, ¿no? Me he ido a vivir en Canadá pensando que el exterior cambiaría algo y te das cuenta que no cambia nada, ¿no? Cambia el idioma, pero el vacío seguía igual. Yo seguía siendo esta persona complaciente, esta persona camaleónica y las cosas van pasando y llegamos a este momento de decir, ostras, ¿qué pasa? ¿No? Y me acuerdo un momento que marcó también un punto, que decir, tenía que ir me han invitado a una fiesta, yo no quería ir, pero era como, tengo que ir. Era aquella vocecita que tengo que ir porque si no voy, ¿qué dirán los demás de mí? Era como el miedo a ser juzgado, ¿no? Y en el camino a esta fiesta, mi voz era como, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y cada vez me iba poniendo más nervioso, con más, ¿no? Y, me sentía muy incómodo en este viaje. Y cuando llegué a la fiesta, la cara era una cara de, no estoy a gusto aquí. Hasta la propia persona, la anfitriona me decía, pero Salva, ¿qué haces aquí? Veo que no estás bien, ¿no? Entonces fue como, he estado un poco, y después me he ido y dije, nunca más haré esto. Entonces es como, vas al otro lado de la moneda, ¿no? Eres tan complaciente y llegas un momento que piensas, no quiero más volver a ser complaciente y vuelves a ser egoísta. Y empiezas a tener un pensamiento más egoico, pensando más en ti, ¿qué quiero realmente, no? Y las cosas van pasando y hay un momento de la pérdida de mi padre, ¿no? Cuando mi padre se muere, era como, wow, ¿qué pasa aquí? Yo vivía en una burbuja de, no me pasará nunca estas cosas. Y de pronto te das cuenta que claro que pasa, ¿no? Y fue buscar ayuda, intentar entender este proceso del duelo. Y ahí fue un cambio, David. Fue como, wow, ¿qué pasa aquí, no? De entender. Entonces, todo el sufrimiento de esos primeros 30 años han ido como, wow, no me siento feliz, me siento en un vacío, no sé quién soy una persona camaleónica, no consigo encontrarme. Hay la pérdida de mi padre, era como, wow, ¿no? Y ahí entramos en procesos de búsqueda y ahí voy a un psicólogo y me ayuda a tomar conciencia de las cosas poco a poco, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Cuál es el diálogo que tienes? Ah, diálogo, ¿qué es el diálogo? La vocecita esa interna tuya, ¿qué te dices? ¿No? Empieza también a hacer el Camino de Santiago, y del Camino de Santiago, y en este momento del Camino de Santiago te encuentras que, wow,
aquí en el camino yo no tengo historia, no hay esta mochila, simplemente es una persona con una mochila, pero no hay una mochila de historia, de emociones, simplemente era yo, ¿no? Me sentía muy bien en este camino de Santiago, era como, wow, qué bien, ¿no? Esos 888 kilómetros me sentía conectado conmigo mismo. Y ahí empieza esta conexión conmigo. Cuando salgo del camino, veo, vuelvo otra vez a poner unas capas, unas máscaras, otra vez me siento vacío. Empiezo, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Sí, yo Salvador, Salva, te puedo llamar Salva, que he visto Por que... supuesto, por supuesto, por supuesto. Pues, bueno, primero te agradezco mucho que compartas esta historia personal tuya, que pues, se ve la dureza o la dificultad que has vivido en estos 30 primeros años, pero además creo que es muy representativa de lo que viven muchas personas, quizás con más o menos intensidad de una manera o de otra, pero tú hablas de sobreprotección de los padres, en este caso posiblemente por parte de tu madre de manera pues, muy extrema porque tenías ese problema con el ojo y te quería proteger, pero los padres en general hoy en día sobreprotegemos, yo tengo 3 niñas, sobreprotegemos a nuestros hijos, es decir, que muchas personas están viviendo esta sobreprotección, ese vacío interior. También hablabas, no sé quién soy, no sé qué quiero, cómo lo puedo llenar. Ese malestar vital, eso creo que también muchas personas lo están experimentando y por lo tanto esto desencadena una búsqueda, más consciente o menos, pero una búsqueda de qué puedo hacer, qué tengo que hacer. Y por eso mucha gente navega por el mundo del autoconocimiento buscando gurús, buscando libros, buscando mensajes inspiracionales y por eso creo que es muy, muy relevante. Y para mí, claro, la pregunta que te hago ahora es, ¿todo esto dónde te ha llevado? Y sé que te ha llevado en gran medida al diálogo de voces, que es una técnica concreta, que de momento pues hemos hablado así en general, pero es una técnica concreta. Y ese conocer esas voces que hay dentro de ti, a ti te han permitido salir y encontrar un sentido a tu vida. Por supuesto. En ese trabajo con este psicólogo empezamos a darnos cuenta, ¿no? Y yo empiezo a darme cuenta que realmente es el sufrimiento, cuál es, qué está pasando dentro de mí, ¿no? Entonces el psicólogo empieza a potenciar que yo vaya reconociendo estas voces dentro de mí. Entonces, diálogo de voces lo que hace es ayudarte en un proceso de reconocer realmente. Primera cosa es que diálogo de voces dice que somos múltiples personalidades, ¿no? Entonces, pero desde el sentido de, tú acabas de compartir que eres padre, entonces tienes una parte padre, tienes una parte marido, una parte terapeuta, una parte ingeniero, tienes varias partes, ¿no? Y lo que hace diálogo de voces es, él estudia la psicología de estas personalidades o la psicología de los yoes, ¿no? Estos personajes. ¿Cómo lo estudia? A través de la herramienta conocida como diálogo de voces. Pero lo que está haciendo la herramienta diálogo de voces es estudiar los personajes, ¿no? Entonces vamos al inicio de la vida, ¿no? Estamos en la barriga de la mamá como Exacto. un bebé. Y aquí, Salva, si me permites, también para Sí, que quien nos escucha tenga la visión de dónde sale esto. Y sí, bueno, hay mucha historia detrás, pero quien le dio una forma muy clara y estructurada es Hal y Sidra Stone, ¿verdad? Que correcto, sí, crearon esta metodología concreta que le llaman diálogo de voces, ¿no? Si puedes comentar un correcto. poquito esto para situarnos. Sí, 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 en los años 70, estos dos psicólogos que son pareja empiezan a vivir juntos y empiezan a compartir su vida, ¿no? Entonces, desde de la propia experiencia personal, cada uno tiene una línea de trabajo desde la psicología, pero ellos empiezan a darse cuenta que hay mucho más detrás de todo esto, ¿no? Entonces, sus propias experiencias, lo que ellos comparten desde Diálogo de Voces, es la experiencia personal de ellos. Entonces, Diálogo de Voces está muy enfocado a la relación humana. ¿Qué Ujú. pasa conmigo cuando estoy relacionándome con esta persona, en este caso parejas, ¿no? O relaciones compañeros de trabajo. Y esa es la idea de esos dos psicólogos. En los años 70 ellos empiezan a desarrollar a nivel personal esta técnica, ¿no? Y de pronto una de las primeras experiencias con Howie y Sidra era, vamos a intentar conectar con nuestra niña interior. Entonces él le pide a su mujer, a Sidra, que se siente y intente conectar con su parte niña, ¿no? Pero era como la técnica gestal, simplemente intentar buscar una postura y ver qué ocurre en ese espacio de niña, ¿no? Pero lo que ellos han percibido es que tenía adelante de él, de Hao, del marido, una niña realmente, una niña de 4 o 5 años que se estaba
comportando como con la vergüenza, mirando hacia abajo, y ha sido impactante este momento. Entonces, es de ahí donde ellos empiezan a profundizar en el estudio de las personalidades. ¿Qué ocurre realmente aquí? ¿Qué está pasando realmente? No es simplemente un rol, hay algo mucho más profundo. Hay algo que Sidra está viviendo intensamente al 100% la niña. Y ahí empieza todo un estudio que empieza en los años 70 con relación a diálogo de voces y crean la metodología, que la metodología es el diálogo de voces para estudiar estas personalidades. Por eso decimos que somos múltiples. Y ahí nos contabas un poquito de qué es lo que hay detrás o cómo se forman estas distintas personalidades. Y nos estás Correcto. diciendo que empiezas dentro de la barriga de la madre. Y ahí, pues cuando nacemos, ahora nos lo cuentas, pero cuando nacemos somos muy vulnerables. Tenemos ese niño, somos un niño, pero con mucha vulnerabilidad. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar cosas, maneras de ser, de funcionar para protegernos, ¿no? O sea, si nos comentas un poquito más este proceso para que Sí, lo entendamos. el proceso es, cuando estás en la barriga de la mamá, tienes tres cosas fundamentales, ¿no? Primero, vamos a partir del momento que eres el embarazo deseado. Entonces, tienes el amor, tienes la protección y tienes la pertenencia, ¿no? Perteneces a algo mayor que tú mismo, ¿no? Entonces, y siempre llamamos dentro del diálogo, llamamos la APP, ¿no? La amor, pertenencia y protección, ¿no? Estas tres cosas están ahí, ¿no? Y tú estás dentro de la mamá y tienes las tres cosas. De pronto, llega el momento de nacer y alguien viene y corta el cordón umbilical, ¿no? Y pierdes esta conexión, ¿no? Y lo primero que haces es buscarlo. Buscas el amor, buscas la protección, buscas la pertenencia. Y siempre en esta búsqueda constante en tu vida, siempre estás buscando protección, amor y pertenencia. Y se van formando las personalidades. Imagina lo que más o menos tenemos entendido, ¿no? Que cuando eres bebé y estás allí llorando y de pronto la mamá viene y te hace cualquier sonrisa y tal, y de pronto haces una sonrisa a la mamá y la mamá, ay, o en este caso tú como papá, ¿no? Ay, mi querido, ¿no? Y lo coges en brazos y tal. Automáticamente el bebé entiende que si sonríe, si complace a la mamá, gana amor. Es como la primera capa, la primera personalidad va naciendo en ese instante. Para que tengamos una idea, ¿no? Que eres bebé y de pronto haces ja, 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 y en ese instante ves que la mamá sonríe, te coge en brazos y sientes este amor, ¿no? Te sientes de alguna manera envuelto en este amor. Entonces, tú consciente dice, vale, si complazco, gano amor. Por eso el complaciente, esta energía que complace al otro, es tan potente. Es considerado una de las big boys, ¿no? Los grandes personajes dentro del diálogo de voces, ¿no? El complaciente, ¿no? Esta energía que complace. Pero cuando complaces, ¿qué ganas? Ganas atención, ganas amor. Y ahí estamos. Entonces, nuestras experiencias a partir de ese instante nos van enseñando que si lloro, no gano el amor. Si hago algo, voy ganando. Entonces, siempre son experiencias positivas que donde tú vas aprendiendo, vas repitiendo este comportamiento y al repetir un comportamiento generamos una personalidad, ¿no? Si nacemos en un entorno donde nos dicen papá y mamá o que nos los cuidadores que ser una persona organizada, una persona puntual es algo que nos da atención, nos da amor, por lo tanto, seremos puntuales, seremos organizados, porque nuestro entorno nos está diciendo esto. Entonces, nuestras experiencias van moldeando nuestras personalidades. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando nos estamos dando cuenta que ser organizado es positivo porque ganamos la atención de la mamá, ganamos la atención del papá, que estamos rechazando en ese instante. Es automático, cae por su propio peso, ¿no? Si soy organizado, gano amor, por lo tanto, rechazo la desorganización porque ser desorganizado conlleva a que papá y mamá no me quieran. Y recordamos que las tres funciones básicas son amor, protección y pertenencia. Por lo tanto, si soy desorganizado, no gano amor. Y ahí vamos con nuestra experiencia de empezar, basado en nuestras experiencias de vida,
con la relación humana, vamos desarrollando nuestras personalidades predominantes. Déjame aquí una reflexión porque me gusta mucho lo que estás contando y cómo lo estás contando, porque creo que es muy claro y muy obvio cómo hemos llegado a tener todas estas personalidades, tal como Por nos lo supuesto. explicas, ¿no? Y lo quiero poner en contraste, también con todo el cariño y todo el respeto, con el eneagrama. Porque el eneagrama, y no sé hasta, supongo que lo conoces, Sí, el sí, 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 eneagrama habla de 9 tipos de personalidad distintos y habla de una herida de nacimiento. Y ahí vienen las cosas como más dadas, porque al nacer ya tienes una herida que te va a condicionar y además vas a tener una personalidad, un personaje, yo diría, predominante. Yo, por ejemplo, soy eneatipo número 1, que soy más controlador, más perfeccionista. Y en cambio, la manera como lo cuenta Diálogo de Voces, a mí personalmente me resuena más, me llega más, creo que refleja más la realidad, porque tenemos distintas personalidades, distintos personajes. Y quizás yo sí que tengo esta parte de controlador o perfeccionista, pero también tengo muchos otros personajes que están intentándome ayudar a sobrevivir o a vivir lo mejor posible, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo tengo la mente muy abierta, ¿no? Yo si leo el enneagrama, soy más el tipo, pero hay un porcentaje más al tipo 3, pero hay otros porcentajes, ¿no? También si miramos la astrología, si yo soy Libra con ascendente en Aries, si empiezo a leer también las características de Libra con ascendente Aries, digo, ostras, también me identifico. Si empiezo a mirar las flores de Bach, yo también soy una flor específica. Y a partir de ahí hay muchas cosas, ¿no? Y yo, no, yo acabas de ver, ¿no? Yo siempre he sido un buscador, por lo tanto he leído mucha información y realmente la que me identifica es Diálogo de Voces, porque es mucho más amplio. No hay, yo puedo tener una tendencia, ¿no? Más controladora, como tú dices, ¿no? Yo también tengo una tendencia más organizativa, tengo una tendencia más de planificar, ¿no? Pero mi entorno me ha hecho así, ¿no? De alguna manera, la convivencia con la familia. Y también hay una propia, ¿cómo se llama? La propia, lo que, la huella psíquica, ¿no? Entonces, en esta huella psíquica, a lo que dicen los Stone, ¿no? La familia Stone, dicen, a ver, cuando escuchas a Bach, sabes que es Bach. Cuando ves una pintura, ¿no? De Picasso, sabes que es Picasso. Por lo tanto, hay una tendencia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto sería más o menos el eneatipo, pero Sí. como, como diálogo de voces es mucho más amplio, es mucho más sutil, ¿no? Es tan sutil, es tan fácil de entender, es tan fácil de darte cuenta, ¿no? Por eso yo no me cierro, yo no me cierro, no digo que no sea tipo 3, pero hay una tendencia. Hay más cosas ahí, sí. Ahora, tal como lo decías, también me gusta mucho porque hay esta predisposición, yo diría genética. Genéticamente todos somos un poquito distintos. Tengo 3 niñas y claramente dentro, cogiendo lo que tú nos contabas de esa vulnerabilidad de nacimiento y esa búsqueda de amor, de protección, de pertenencia, cada uno desarrolla estrategias un poquito distintas. Sí que nos damos cuenta que si sonreímos tenemos amor y eso quizás lo hacemos casi todos los humanos. Pero después el orden, por ejemplo, tengo una hija que el orden lo lleva muy bien y hay otra que por genética es muy desordenada. Entonces quizás ella no busca tanto la estrategia del orden para conseguir ese amor, sino que porque eso le resulta muy difícil o no le sale. Igual busca ser más complaciente para conseguir ese amor. O sea, dentro de que todos buscamos lo mismo, desarrollamos estrategias distintas en base a nuestra genética, a nuestras capacidades para lograr lo que queremos. Así es, así es. No hay una explicación lógica porque yo también tengo 2 hijos, ¿no? Pero los 2 hijos son opuestos totalmente, ¿no? Y es muy gracioso esto. Digo, ostras, tienen la misma, han tenido la misma cultura, la misma formación, el mismo tipo de amor, ¿no? El mismo entorno, ¿no? Pero cada uno es distinto, ¿no? Y yo con mi hermana es lo mismo también, ¿no? Somos opuestos, y además somos de 2 días diferentes. Si hablamos de ser Libra, pero ostras, mira, ¿qué pasa aquí, no? Los dos mismos, uno es 5 de octubre, otro es 7 de octubre, pero somos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? No hay una explicación lógica de decir, mira, ¿por qué has optado ser más complaciente y tú has optado ser un poco más rebelde? Porque hay muchas familias, en este caso trabajo con padres, ¿no? Y decimos, ostras, mi hijo es muy rebelde y ha tenido la misma información, el mismo tipo de amor que su hermano, pero ¿qué pasa aquí, no? Entonces,
más allá de saber el origen, por qué no decidimos actuar de una forma o de otra, es entendernos, ¿no? Es de saber, vale, yo soy así ahora, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, diálogo de voz es lo que nos da, lo que nos brinda, es darte cuenta. Porque si entendemos que tenemos, que hemos desarrollado, ¿no? Estos personajes basado en nuestras experiencias de vida, Ujú. cuando interactúo con mi pareja, vamos a poner las parejas, ¿no? Porque es lo que yo trabajo mucho, ¿no? Y también en la empresa, mi compañero de trabajo es una persona desorganizada, es una persona teóricamente prepotente. ¿Cómo puedo convivir con personas así, ¿no? Entonces, antes de ir a poner el foco de atención en el otro, lo que tenemos que hacer es girar este foco de atención y mirar, ¿qué me pasa? Entonces, es lo que habíamos comentado antes, ¿no? El tema del juicio, ¿no? ¿Qué estoy juzgando en el comportamiento ajeno? Y esta es la herramienta principal, una de las partes principales de diálogo de voces, ¿no? Darte cuenta que juzgas. ¿Qué estás juzgando? Claro, si yo tengo una parte organizativa, una parte de organización, porque dentro de mi experiencia me han dicho, me han demostrado que ser organizado gano amor, gano atención de mis padres. ¿Qué ocurre cuando tengo que colaborar o trabajar con una persona que es desorganizada? Pero dentro de su desorganización es una persona que es muy productiva, pero ella es desorganizada, ¿no? ¿Cómo convivo con esta desorganización? Entonces, antes de pedir, en este caso, imagínate que fueras tú el desorganizado, ¿no? O sea, ¿cómo tengo que trabajar contigo? Entonces, tengo que conseguir dentro de mí buscar diálogo de voz. Lo que me da es la conexión con mi parte rechazada. Entonces, intentar, eso sería un poco de resumen, pero intentar conectar con esta parte rechazada, poder integrarla y desde ahí entender a David y poder hablar con David desde un lugar diferente. En lugar de juzgar a David desde mi parte organizativa o de mi parte controladora, ¿no? Hablar con David desde la otra parte y podremos de alguna manera entendernos porque hablamos el mismo idioma. Si te parece, podemos explorar un poquito esos principales personajes principales que aparecen, porque hemos hablado del complaciente, del controlador o del ordenado, también decías. Hemos hablado de ese juez o ese crítico que todos también tenemos. Sí. ¿Hay algún otro personaje así principal, como casi te diría, como si fuera un catálogo de que posiblemente tengas uno u otro, ¿no? ¿Cuál tienes tú, no? Sí, no utilizamos el lenguaje de sale de producción ya, sí, pero conocemos los big boys que llaman, ¿no? La Howe y Sidlestone tienen como los principales que siempre están casi, ¿no? Es el tema del protector, esa parte protectora, controladora, protector controlador, que más o menos es una energía muy sutil, pero casi se solapan, un protector controlador, ¿vale? Después tenemos una parte del pusher, que hemos comentado antes, el pusher o esta parte que empuja a hacer cosas, y además en nuestra sociedad, hacer es sinónimo de producción, y eso es muy importante, producir, ¿no? El hacedor, el pusher, que te empuja a hacer cosas. Y el pusher lo hablábamos antes de empezar la entrevista tú y yo, que decíamos que continuamente tenemos esta voz que nos dice, oye, David, deberías estar publicando más artículos en la web, deberías escribir aquel post, deberías llamar a tal cliente, continuamente te exige que hagas cosas. Esto es claro, porque es la parte productora, es la parte del hacedor, ¿no? Entonces, el pusher, cuando te ves sentado en el sofá disfrutando de un té, de una infusión, el pusher dice, ¿pero qué haces aquí? Salva, tenemos que hacer algo, tenemos que llamar, tenemos que, ¿no? Movernos en la página web o lo que sea, ¿no? Y ese es el pusher. Entonces, estamos hablando de el protector, controlador, la parte pusher, la parte complaciente que has comentado tú, la parte crítico interior, este crítico que nos juzga, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de él, que es un big boy, es uno de los más potentes, ¿no? Y el perfeccionista. Esta parte, estos cinco o seis personajes son muy presentes en nuestra sociedad. Si cambiamos de sociedad, si vamos a la parte oriental, veremos que son otros personajes. La parte más introspectiva, la parte más meditativa, ¿no? Es la parte más de una mirada hacia adentro, ¿no? Y nosotros somos una mirada más hacia afuera, hacia la producción, ¿no? Entonces también eso cambia, ¿no? Porque el entorno influencia mucho. Claro, depende de lo que tú estés haciendo, dónde has crecido. Pero normalmente las personalidades básicas que tenemos, así como podemos decir, ¿no? La parte pusher, la parte perfeccionista,
la parte controladora, la parte complaciente y la parte del crítico. El crítico quiero poner un poco de énfasis porque ¿qué es el crítico, no? El crítico es una mirada hacia adentro, ¿no? El crítico interior es una mirada hacia adentro. ¿Pero qué hace el crítico? Si tenemos que estamos hablando de que somos perfeccionistas, que somos complacientes, que tenemos esta parte controladora. El crítico es aquel señor que tiene como una Biblia y tiene todo apuntado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el perfeccionista? ¿Cuál es la creencia de un perfeccionista? ¿Vale? Perfeccionista es aquello que tiene que estar perfecto, que tiene que estar... Yo tengo una tendencia muy perfeccionista. Mi mujer se ríe conmigo, que yo le enseño algún artículo o algo y le dice, ostras, ¿cómo lo has visto? Ostras, está muy bien. No, pero el pero siempre sale, el pero mío siempre sale, ¿no? Que podía estar mejor, ¿no? Entonces, esta parte perfeccionista hay unas creencias muy estandarizadas y el crítico interior lo tiene apuntado en esta Biblia. Entonces el crítico interior lo que hace es apuntar todas las creencias de cada uno de esos personajes. ¿Sí? Por lo tanto, si en un momento el artículo no está al 99% como el perfeccionista diría, el crítico dice, no, no, está bien, lo voy a dejar. Y la vocecita del crítico sale, ¿cómo? ¿Cómo vas a lanzar eso? ¿No ves que el color no cuadra con la línea no sé qué o con la imagen no sé qué? ¿No has visto que no puedes lanzar? Entonces el crítico está ahí hablando, ¿no? Y no me deja hacer las cosas, no me deja en el sentido de me está juzgando, me está manteniendo en los patrones de las creencias de los personajes. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de cambio de creencias, lo que estamos intentando enfocar es la creencia de qué, de quién, de un personaje simplemente, David. Entonces, claro, importante es esto, ¿no? De darnos cuenta, ¿cómo cambiamos creencias limitantes? ¿Cómo potenciamos las creencias potenciadoras? ¿Cómo hacemos esto, no? Tenemos que ir a buscar qué personaje tiene esta creencia. Eso es muy importante. Y aquí nos decías, una parte es eso, es quizás cambio de creencias, porque todos tenemos ciertas creencias que se dicen limitantes, que nos limitan y que no nos permiten conseguir cosas en nuestra vida o estar más felices, ser más felices en nuestra vida. O sea, ese es un camino, pero también apuntabas antes otro, que es esta parte rechazada, que en inglés le llaman el disowned selves. Yo es que no estoy viviendo de la manera quizás que podría vivir porque les he rechazado. Antes nos ponías el ejemplo de organizado. Si soy organizado, pues estoy rechazando la desorganización. Pues esta parte de desorganización quizás la podría integrar un poquito más en mi vida, ¿no? Ese es otro camino a recorrer. Claro, dentro del diálogo, esa es la clave. Entonces, claro, si alguien viene y me dice, Salva, es que no puedo con mi mujer, es totalmente desorganizada y no puedo convivir con ella, con una compañera de trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es, vale, vamos a intentar desde qué lugar estás juzgando tu compañero o tu compañero de trabajo, ¿no? Desde qué lugar. Y automáticamente sale tu parte organizativa, tu parte de planificación, ¿no? Es esta parte que juzga. Claro, ¿cómo puedes convivir? La vida siempre te da la opción de equilibrio. Por lo tanto, si vamos por el mundo con un único punto de vista, que es la parte única, que es la organizada, solo veo el mundo desde la organización, desde las gafas que organiza. La vida tiene que estar organizada porque si no está organizada hay un caos, ¿no? Si yo te hago la pregunta que tú me has compartido, Salva, yo soy una persona que me gusta la organización, vale, perfecto. Si yo te doy la vuelta a la tortilla y te pregunto, vale, ¿qué pasaría si fueras desorganizado? Pero una pequeña dosis, ¿qué pasaría en tu vida si fueras solo un poquito desorganizado, ¿no? Entonces puede ser que la respuesta fuera, pues mira, iría más relajado. Por ejemplo, ¿no? Si tengo una paciente que ella me dice siempre, no es que Salva, termino de cenar y necesito levantarme y recoger la cocina. Solo cuando tengo la cocina recogida y todo guardado, me siento tranquila y puedo disfrutar de algo. Pero antes no puedo, ¿vale? Entonces, esta organización, ¿qué le genera? Le genera tensión, le genera estrés. Entonces, yo le digo, vamos a poner un poquito, pero Salva, no puedo. Es que solo de pensar que sentarme en la sala con la familia, teniendo la cocina desorganizada, me mueve cosas. Solo el pensamiento, David. Es que es increíble, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Yo te pregunto, David, imagínate tu mesa ahora mismo desorganizada. ¿Qué pasaría contigo?
Solo el pensamiento de tener la mesa desorganizada sin saber dónde están los apuntes, ya te mueve. Y es esto que buscamos. Ya lo que vos te da esta libertad de decir, vale, vamos a poner una pequeña dosis, 5%, 10%, vamos a ver. Tira el apunte, guárdalo en el cajón, David, los apuntes que tienes. Intenta ser más espontáneo. Es este juego, ¿no? Dar buscar integrar la parte no organizativa de no planificación y ver qué ocurre. No necesitas transformarte en un desorganizado, esa es la clave, pero dejarás de juzgar. Dejarás de juzgar el compañero al lado que tiene la mesa un caos, pero sale la producción igual que la tuya. Entonces, cuando conseguimos entender esto, primero reconocer, ¿no? Porque lo más el diálogo lo que hace es reconocer, ¿no? Tienes un conflicto, ¿qué? ¿Cuál es el conflicto? No lo sé, Saba, simplemente me pone histérico ver la mesa de mi compañero, vale. Entonces, te das cuenta de, vale, vamos poco a poco. Entonces, de pronto te das cuenta del personaje, te escuchas el diálogo, vale, ¿ves? Vale, tienes un personaje y reconoces el personaje, vale, tengo un personaje que es el que organiza, el planifica, todo tiene que estar bajo control. Bien. Ahora, ¿cuál es la sombra? Desde la visión de Jung, ¿no? Has puesto la sombra ahí. La sombra es el opuesto. La sombra es lo que tú no quieres ver, pero está en ti. Entonces, esta sombra, este rechazo, ¿no? Está ahí. Entonces, cuando poco a poco vamos intentando conectar con ese espacio de la desorganización, te vas dando cuenta que, wow, ostras, noto los hombros más relajados. Ostras, por eso es que es algo energético, David, no es algo que está ahí en la mente, es algo energético. Tu forma de pensar, sentir y actuar está basada en tu personaje. El controlador protector tiene un comportamiento más de brazos cruzados, una presencia más protectora, ¿no? Controla, protege. La persona que es más, no pasa nada, vivimos el momento, tiene el comportamiento físico más relajado. Entonces, es esto, estas partes rechazadas, que por lo que hemos dicho inicialmente, ¿no? Nuestras experiencias de vida nos han demostrado que ser, por decir algo, no organizado, ganamos el amor de la mamá y rechazamos la parte no organizativa. Por lo tanto, en la vida tenemos que integrar todo. La vida te va enseñando esto. No, y qué bueno ahora también que señalabas lo que yo le llamo el triángulo pensar, sentir, actuar. Porque muchas veces creemos que soy una mente pensante y que tengo un cuerpo, pero no es que tengas un cuerpo, es que eres un cuerpo. O sea, el cuerpo y mente están unidos y por lo tanto, si piensas de una manera, si eres controlador, todo tu cuerpo lo va a reflejar. Tú lo decías, pues con igual brazos cruzados, una posición más erguida, más tensa, y por lo tanto ahí hay que darse cuenta, hay que poner esa conciencia, no solo en pensamientos, sino en el cuerpo y en las emociones que también van de la mano. Déjame, para avanzar en la conversación, añadir otro elemento, creo, muy relevante del diálogo de voces, que es esta idea no sé cómo lo llamáis, se llama en castellano, del aware ego, del ego más consciente, porque... Es un ego consciente, es el ego consciente, lo has dicho tal cual, lo has traducido tal cual, es el ego consciente, hay una conciencia del ego. Ahí está, porque cuando somos quizás más jóvenes, más pequeñitos, tenemos ese ego, esos personajes, tú les llamabas los big boys, que dominan nuestra vida, nuestra manera de funcionar por el mundo, pero no somos conscientes de que nos están dominando o están llevando nuestra vida. Y se puede hacer este camino de tomar conciencia y convertir ese ego que nos sale automáticamente en un aware ego. ¿Cómo es este proceso y qué ganamos al estar en un ego más consciente? Primero vamos a definir un poco la conciencia, ¿no? Lo que define los Stone, que yo comparto, que es, primero hay una conciencia contemplativa, la conciencia que observa, ¿correcto? Una conciencia observadora. Desde esta conciencia observadora no hay el hacedor, necesitamos un hacedor y el hacedor es el ego. Muchas personas definen el ego como algo malo. Tienes mucho ego, ¿no? Y me hace mucha gracia porque ¿qué es el ego entonces? ¿El ego es arrogancia? ¿El ego es prepotencia, no? Entonces, el ego para mí es como una caja de barajas que hay
está englobando una infinidad de personajes, pero es una caja en general, ¿no? Y dentro de esta caja hay muchísimas cartas y cada carta es un personaje, ¿no? Entonces, lo que definimos es la conciencia observadora que contempla. Después tenemos el ego, el hacedor, ¿no? En este caso, como comentamos, el protector, pusher, controlador, ¿no? El perfeccionista y tal. Y este ego es el ego operativo. Para nosotros, desde la visión, son títulos apenas, pero es el ego operativo, el que opera, el que hace cosas, que interactúa con el otro, que hace cosas, ¿no? El hacedor. Pero no hay una conciencia. Es como tener una empresa, David, que tienes el de compras, el de expedición, la secretaria y tal. De pronto te toca el timbre y todos salen corriendo. Nadie sabe cuál es la función. No hay una función específica de quién hace el qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos este ego operativo y alguien te grita, David, eres un incompetente. Eso es el tocar el timbre. ¿Quién contesta a esta experiencia? ¿No? El que contesta igual, ¿quién eres tú para decirme esto? ¿O que el que te callas? ¿O el que, ¿por qué has dicho esto? ¿No? Entonces, estas respuestas automáticas sería el ego operativo. Dentro del diálogo de voces, lo que buscamos es la conciencia. Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar y de pronto tú empiezas a darte cuenta que tienes esta parte organizativa en ti, es como disociarte. Yo te hago sentar en una silla diferente y te hago, siéntate aquí. Ahora quiero hablar con la parte organizativa de David. Y David, y David está como separado. Es como un poco la técnica de Gestalt, separar, ¿no? Pero en ese espacio físico, cuando tú te separas, yo hablaré en el otro espacio, en la otra silla, solo con esta parte organizativa de David. Entonces, ahí es donde lo que tú decías inicialmente del triángulo, ¿no? La manera de pensar, la manera de sentir y la manera de comportarse o de actuar físicamente cambia totalmente. Entonces, empezamos a hablar con esta parte de David separando. Y a partir de ahí profundizamos un poco más, pero ahora no tenemos mucho tiempo, por lo tanto, simplemente es darnos cuenta que tenemos una parte que es la organizativa dentro de algo que se llama David. Por lo tanto, cuando vuelves a sentarte en la silla del inicio, ya no hay la misma persona. Es donde empieza a desarrollarse este ego consciente que llamamos. Hay una conciencia en relación a la parte organizativa de David. Ya hay una separación. Es esto que conseguimos, esta conciencia. Entonces, ya ganamos una tercera conciencia, la conciencia que contempla, la conciencia hacedora, que es el ego hacedor, y después tenemos en el mismo nivel, pero como un líder dentro de este ego, por eso se llama ego, ego consciente, sigue siendo ego, pero una conciencia superior. Es eso que buscamos. Es como ahora tu empresa tiene un gestor o tiene un líder dentro de tu empresa. Y cuando toca el timbre, este líder dice, no, quien contesta la puerta tiene que ser esta persona en concreto. Todos los demás tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. La empresa empieza a tener una función diferente. Eso es lo que conseguimos con el ego consciente, David. La conciencia de las partes que tenemos. Y desde esta conciencia, los otros personajes empiezan a mirarte de una manera diferente. Es que aporta mucha luz, como lo explicas, como lo explica Diálogo de Voces, porque realmente, escuchándote, me doy cuenta de que hay muchos Davids dentro de mí y pocas personas tienen o tenemos esta conciencia. Pensamos que somos uno y que lo otro son pequeñas partes de nosotros, pero no, es que hay personajes que dominan nuestra vida o que nos empujan en una dirección o en otra, y tú apuntabas, hasta tienen comportamientos distintos, generan emociones distintas y pensamientos distintos. Por lo tanto, hay bueno, un camino, yo creo, muy, muy interesante para cada uno de nosotros de recorrer y de explorar. Para ir añadiendo más elementos ahí, o más personajes incluso, bueno, yo le llamo personajes, no, quizás el término más correcto según la metodología serían voces, ¿no? Yo le llamo personajes porque al final, si dices que sienten de una manera, piensan y actúan, pues casi es como un personaje para mí, ¿no? Es que sí lo es, David, es que lo es. Es un personaje, personalidad, subpersonalidades, voces. Simplemente es una nomenclatura, pero es lo que tú dices. Sigue con lo que Sí. quieres No, comentar. tengo bueno, un muy buen amigo, Xavi Pon, con quien hacemos este podcast conjuntamente.
Sí. que me dice, oye David, por favor, pregúntale a Salvador, a Salva, a ver si existe un personaje que es la voz de la intuición, que tiene él, Xavi, cree y muchas otras personas entienden que hay una inteligencia intuitiva en el universo que si somos capaces de tener un silencio interior en nuestra mente, dejar nuestra mente tranquila a través de la relajación, de la respiración profunda, oiremos esa voz más intuitiva, que nos llegará como una intuición, pero es una voz inteligente del universo y nos llegará a través de la intuición. Esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve Diálogo de Voces? ¿Hay esa voz de la intuición que nos puede guiar en nuestro camino? Date cuenta, ¿no? Que la propia evolución de los pequeños personajes que estamos comentando, ¿no? Eso es inicial, cuando no hay ninguna conciencia y de pronto te despierta y dices, ostras, es verdad, yo tengo un crítico, pero no soy este crítico, hay una voz crítica, empiezas a separarte, ¿vale? Ese es para nosotros, o para mi punto de vista, son los pequeños yoes. Son pequeños yoes, son pequeños personajes que están ahí, ¿no? Pero no sabían, no supieron hacerlo mejor. Y con el paso del tiempo, con el trabajo personal, David, esos pequeños yoes van evolucionando también. Evoluciona a nivel de pequeños yoes, ¿no? Evoluciona el ego consciente y evoluciona la propia conciencia, David, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí, esto es ya, el crítico interior deja de ser crítico y pasa a ser el maestro, el sabio interior. En la carta de tarot sería el 9, ¿no? El ermitaño que ya ha percorrido todo el camino y hace una mirada hacia atrás como te enseño, ¿no? ¿No? Te voy a enseñar. Entonces, el crítico deja de ser crítico. Es una voz sabia. A partir de ahí, ¿no? Es como, wow, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Dije, madre mía, qué bonito, que la vida es un regalo, es precioso todo, ¿no? Cuando empezamos a entender las cosas, ¿no? Entonces la vocecita aquí dentro ya no está constantemente juzgándote o criticándote. Esta vocecita te está orientando de, mira, has pasado por este camino ya. En ese camino hay un agujero. Vamos a intentar coger, ¿no? El camino aquí al lado, como un susurro, ¿no? Yo te contaré un trabajo muy bonito que no tiene que ver directamente con diálogo y voces, pero hay un maestro zen que se llama Genpo Roshi. Este señor ha trabajado en los años 70 con Howie C. Dreyston a nivel personal con diálogo de voces. Este señor lo que ha hecho durante toda su vida, a partir de este momento, ha empezado a conocerse dentro de diálogo de voces y ha cuestionado lo mismo que tu compañero Xavi. Ostras, ¿habrá otras voces? Entonces, lo que él ha desarrollado junto con los Stone, pero claro, los Stone trabajan terapias, no a nivel terapéutico, ¿vale? Genpo Roshi ha desarrollado algo que se llama gran mente, gran corazón, big mind, big heart, ¿no? Entonces, dentro de gran mente, gran corazón, él trabaja el mundo dual y trabaja con las voces no duales. Esto es increíble. Entonces, es como, imagínate, el cerebro, ¿no? La parte izquierda es la parte analítica, la parte dual, ¿no? Y la parte derecha es la parte no dual, la parte que ve la vida desde una unidad, ¿no? Entonces es como poder, dentro del diálogo, desde de la sutileza del diálogo, poder conectar con tu cerebro izquierdo o derecho, ¿no? Entonces, cuando tú estás dentro de, por ejemplo, quiero hablar con el buscador de respuestas de David, ¿no? Automáticamente vamos a buscar un personaje y ese personaje es el buscador de respuestas, ¿no? Esta persona inquieta que quiere saber algo más, que busca terapias, que busca personas como, en este caso yo, que tengo una técnica diferente, que no la conoces mucho y quieres saber más, y estás ahí en esta búsqueda, ¿no? Y de pronto hablamos con ese personaje y ese personaje se expresa que tiene que buscar cuál es la función del personaje, buscar respuestas y cuando encuentras la respuesta, ¿qué haces? Sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando, ¿no? Hablo por experiencia propia. Tengo un buscador de respuestas increíble, ¿no? Yo tengo una colección aquí de todos los temas, pero no solo uno o dos. Tengo 15, 20 libros de del mismo tema que se repiten hasta que tomas conciencia. ¿Pero qué hago? ¿Comprando el mismo libro con otro autor? Porque al final es el mismo tema, ¿no? Habla de mis flores de Bach,
cuando era joven tenía, no sé, 20 o 25 libros y hablan de lo mismo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, digo, ostras, qué parte potente del buscador de respuestas, ¿no? Y dentro de la visión del Genpo, él te pide, ¿puedo hablar con, en este caso, el buscador de respuestas? ¿Puedo buscar con la parte del camino, el buscador del camino? Que puedo hablar con el camino ya. Que son títulos apenas. En lugar de buscar el camino, buscar la salida, quiero hablar con la salida, quiero buscar con el camino, con la parte final ya, ¿no? Con la parte no dual. Y de pronto, David, es como, ya estás en este espacio de no dualidad. Y es increíble porque te das cuenta que cuando hay conciencia puedes estar en el mundo dual, también puedes estar en el mundo no dual. Y esta inspiración o esta parte que Xavi dice, ostras, hay esta intuición, claro que hay. Tienes que pensar que todo lo que puedas pensar puede ser un personaje. Por lo tanto, estamos en un espacio de dualidad. Dentro de mi trabajo he desarrollado una técnica que se llama la constelación. Pero la constelación no tiene que ver con constelaciones familiares. Yo no voy más allá. Yo me quedo conmigo mismo y genero mi propia constelación. Entonces hay la parte vulnerable de este niño que acaba de nacer, esta vulnerabilidad, mi parte de la esencia, y después, dentro de este espacio, voy creando otros personajes, y cada personaje tú lo decides dónde ponerlo. Lo pongo más lejos, lo pongo más cerca, entonces es como tu propia constelación visual, lo visualizas, ¿no? Y hay espacios vacíos, hay potenciales donde tú puedes ir a buscar algo. Si tú, por ejemplo, Xavi, dices, ostras, quiero desarrollar más mi intuición. Entonces, iremos con tu conciencia a este espacio y vamos a desarrollar la intuición. Y te darás cuenta, ostras, wow, es así, son espacios. Claro, me acuerdo uno de mis profesores de psicología social que decía, cuando salimos al mundo, ¿desde qué lugar lo hacemos? Claro, esta frase la hago mía, ¿no? Digo, ostras, hay una conciencia que tiene que experimentar esta conversación entre David y Salva, ¿vale? ¿Y por dónde sale la conciencia? Entonces, en ese momento, mi conciencia sale por un espacio que se llama el terapeuta o el formador. Es ese espacio ahora que está hablando con David, ¿no? Entonces, y puede ser que en algún momento yo necesite salir en un espacio donde quiera desarrollar la intuición. Entonces, esta conciencia se va a ese espacio y desde ese espacio experimenta la vida. La vida es una experimentación constante, pero ¿desde qué lugar sales al mundo para experimentarla? Y eso es lo que te da diálogo de voces. Eso es lo que te da la constelación. Darte cuenta de estos personajes, de esos espacios y cómo vas desarrollando más a más. He puesto como valores de 0 a 10. ¿No? Ostras, yo tengo la parte, yo qué sé, la parte tímida, ¿no? ¿Cuánto tengo de timidez dentro de ese? Ostras, tengo un 6, 7, ¿vale? ¿Cuánto tengo la parte seductora? Ostras, seductora está en 5, 6 o 8, va. Entonces, es como darte cuenta dentro de esta constelación los potenciales de cada uno. Ostras, yo tengo que desarrollar más la parte habladora, la que puede expresar. Vale, vamos a potenciar más esto. Y así lo hacemos, David. Por lo tanto, Xavi tiene razón. Sí, hay esta parte de intuición. Muy interesante. La verdad es que estaría 3 horas más hablando contigo. Yo también, ya ves que no paro. Hay muchas cosas que explorar, pero bueno, vamos a ir poquito a poco cerrando. Aún te quiero poner otro tema encima de la mesa y Oh, wow. entonces ya iremos hacia cerrar. Porque cuando estábamos comentando la posibilidad de hacer esta entrevista, tú y yo, me Sí. dijiste, sobre todo, hablemos del perdón. Y me quedé un poquito que no sabía hacia dónde, cómo lo enfocabas esto. ¿Por qué es relevante para ti hablar del perdón? Para mí el perdón es importante porque por lo menos la experiencia que tengo en las terapias, ¿no? La gente no, o por lo menos dice, perdono pero no olvido, ¿no? Y esta frase para mí no tiene sentido, ¿no? Es que cómo puedes perdonar y no olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué es el perdón realmente? Para mí perdón, antes de perdonar algo, tenemos que ver qué estamos juzgando. ¿Qué estamos juzgando realmente? Entonces, cuando entendemos esto y desde qué lugar estoy juzgando a alguien me ha robado la cartera, ¿no? Entonces, estoy juzgando este comportamiento, ¿no?
lo que estoy haciendo aquí es, desde el perdón, es entender lo que estoy juzgando, es lo que hacemos dentro del proceso. El perdón es un proceso, ¿no? Primero es reconocer el personaje que juzga, poder expresarlo, poder de alguna manera sacar esto, poder gestionar las emociones que generan, no el juicio, y a partir de ahí ir a la otra polaridad, aprender realmente a ponernos en los zapatos del otro, ¿no? La empatía. Entonces es buscar la polaridad opuesta. Cuando yo consigo visualizar, empezar a integrar esta polaridad opuesta y llego a integrarla, David, Mm. el juicio deja de tener sentido, porque soy igual que el otro. Consigo entender el otro y por qué ha hecho lo que ha hecho. En este momento, el perdón deja de tener sentido porque cae por su propio peso. Si no hay nada que juzgar, no hay nada que perdonar. Y para mí es importante que las personas puedan entender este proceso, ¿no? Que el perdón simplemente cae por su propio peso cuando conseguimos integrar el otro. Porque el perdón nada más es que es algo, una mirada hacia adentro. ¿Qué estoy juzgando? Por lo tanto, tiene que ver conmigo. El juicio tiene que ver conmigo. Mm. Es ahí, ¿no? Para mí es importante esto, ¿no? De poder integrar. Cuando consigues integrar, el perdón cae por su propio peso y deja de tener sentido. Para mí es importante. Bien, si todos pudiéramos perdonar de esta manera, y me quedo con esta idea de ser empático, tener empatía, conectar con el otro sin juicio y lograr no juzgar. Bueno, lo trabajaré yo también, esto me lo acabo de apuntar aquí para darle algunas vueltas y Es trabajar. entender, porque simplemente si paras para pensar por qué juzgas, te darás cuenta del diálogo de voces. Salva, ahora sí ya en la recta final de la conversación, me gustaría hacerte tres preguntas breves, aunque Sí. no por eso menos profundas, ¿eh? Pero si Ay, logramos, ay. si logramos que la respuesta sea más breve. Y las tres preguntas, la primera de ellas es, mm, ¿qué es felicidad o qué es tener una vida plena o llena con toda esta visión de todos estos personajes que tenemos? ¿Qué es ser feliz para ti? Yo creo que es entender, ¿no? Cuando lo acabamos de la última frase nuestra, ¿no? El juicio, ¿no? Si dejamos de tener juicios, ¿no? Estás integrando las dos polaridades, ¿no? Entonces empiezas a ver el mundo desde otro lugar, David, ¿no? La felicidad siempre está. Hace poco he leído una frase que me llamó mucho la atención, que es, la luz siempre está, siempre hay luz. Lo que hacemos es bloquearla. Tú no generas la oscuridad. Tú lo que haces es bloquear la luz, ¿no? Y eso me llamó la atención. Y dije, qué bonito, ¿no? Y yo vivo la felicidad de la misma manera. La felicidad siempre está, David. Por lo tanto, lo que hacemos es bloquear este momento de felicidad, pero la felicidad siempre está. Entonces, yo veo, por ejemplo, cuando estoy con mi mujer y ella está disfrutando del café, ¿no? Y aquel momento de felicidad. Cuando estamos en el bosque caminando, ¿no? Y de pronto nos paramos y abrazamos un árbol, ¿no? Ese es un momento de felicidad. Cuando lees un libro, es un momento de felicidad. Cuando hablo con una persona como tú, es un momento de felicidad. ¿Y qué significa? ¿Qué hay como denominador común, David? Estar presente, estar en el aquí y ahora, y sin dejar que estas voces te guíen a otros momentos, ¿no? Entonces es esta presencia que es sinónimo de felicidad, es estar aquí, porque la felicidad siempre está, es como la luz, siempre está. ¿Y dirías que esto queda representado por este niño interior? Porque los niños suelen estar bastante en el presente, viviendo, disfrutando, jugando, pasándoselo bien, y después son los personajes, el controlador, etcétera, que van apareciendo, que quizás nos arrastran en otras direcciones. No sé si me encanta tu metáfora o analogía, de que la felicidad siempre está, la luz siempre está. ¿Dirías que eso es el estar más conectado con el niño? Por supuesto. Mm. La conexión con el niño, cuando hacemos el trabajo del niño, hay un niño mágico, hay un niño juguetón, hay el niño vulnerable, hay el niño herido, ¿no? Pero la esencia del niño es la presencia. Mm. Cuando el niño está mirando un dibujo, él está en el dibujo. Nada, cuando tú cruzas adelante de tus hijos, no sé qué edad tiene, pero cuando cruzas, ellos siguen mirando la pantalla. No ven el papá cruzando la pantalla. Y esto es estar, eso es vivir el momento presente al 100%. Entonces, esto es la felicidad, estar presente, estar en esta conexión. Los niños es esto, es que están, es nuestra huella, están presentes todo el tiempo.
Después el diálogo empieza a llevarte a momentos de futuros, pasados, traumas y tal, pero son las vocecitas estas, ¿vale? La felicidad para mí es esto, es estar presente. La segunda pregunta es, ¿hay alguna idea que quieras destacar? Hemos hablado de muchas cosas, pero ¿hay alguna idea principal que quieras dejar aquí resonando en el ambiente para que todos reflexionemos sobre ella? Sí, para mí es, ¿qué pasaría si fueras más vulnerable? Mm. Tú como David, ¿qué pasaría contigo realmente? ¿Qué cambiaría en tu vida si fueras más vulnerable? En un entorno controlado, en este caso con tu mujer, con tu familia, ¿no? ¿Qué pasaría realmente si bajaras la guardia? ¿Qué pasaría? ¿No? Entonces te das cuenta, volviendo otra vez a los niños, ellos son vulnerables, pero date cuenta de la conexión con sus amigos, date cuenta de la facilidad de conectar con el otro. Claro, yo conozco mucha gente y cuando veo una persona que no está conectada con su niño, digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Claro, das la mano y la mirada es la clave, ¿no? Siempre la mirada es el espejo del alma, ¿no? Y ves si esta persona realmente hay una conexión, un rechazo de su niño. He conocido a personas que dicen, no, yo no, ni me hables del niño, Salva, no me intentes conectar con él porque de verdad lo odio. Claro, odiar su propio niño interior, su propia esencia, ¿no? Entonces, es ahí cuando, ¿qué pasaría si realmente dices, no lo sé? ¿Qué pasaría cuando de verdad te abres, ahora mismo me estoy abriendo a tantas personas, ¿no? ¿Y qué pasa ser vulnerable? Decir, no lo sé, me he equivocado, ¿no? No, he hecho cosas que hoy no lo haría, ¿no? Pero es esta vulnerabilidad, abrirte realmente. Y te das cuenta que tanto a nivel de familia, a nivel de empresa, el reconocimiento, dejar de intentar juzgar o analizar o justificar, ¿no? Está bueno, ¿qué pasaría? Yo lanzo esta pregunta, ¿qué pasaría si fueras más vulnerable? Pues me lo llevo como reflexión, me pones deberes chulos, o sea que gracias. ¿Al- ¿Algún consejo concreto, y estoy así para cerrar, algún consejo concreto, práctico, que podamos hacer mañana, que podamos hacer esta tarde, quienes te estamos escuchando? ¿A una recomendación concreta? Sí, algo aparentemente sencillo, bajar el volumen del crítico. Mm. Este crítico o este juez. El crítico es hacia adentro, el juez es hacia afuera. Intenta bajar el volumen. Intenta empezar a no juzgar tanto sus propios actos, tus propias, teóricamente, no he hecho ¿cómo se llama? Un vídeo para la página web. ¿Qué pasaría? ¿No? Que baja un poco este volumen. Intenta poner a todas las personas que me están escuchando, si estás en un volumen de 7 o 8, baja como, yo qué sé, 0,1 décima, ¿no? Pero intenta bajar un poquito y ver qué ocurre en tu vida. Deja de juzgar el exterior durante un tiempo, intenta no juzgarte tanto y ver qué pasa, ¿no? Yo lanzo este mensaje que lo podéis hacer a partir de ya, ¿no? Está en vuestras manos, ¿no? Bajar el volumen, ser menos críticos con nosotros mismos, juzgar menos a los demás. Ahí también mucho campo por recorrer. Me miro a mí y ahí hay campo por recorrer. Salvador, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, tener esta conversación contigo, aprender de ti y espero que haya más ocasiones para volver a hablar. David, ha sido un placer, de verdad, es lo que te decía antes, ha sido de verdad felicidad, un momento de felicidad, de plenitud, ¿vale? Estar aquí y compartir un poquito mi vida con vosotros. Pues Gracias. hasta la próxima, chao.